Hola a todos, hoy voy a hablar de un animador del mundo de los videojuegos. ¡Al fin vas a hablar de Cuphead! ¿Vas a hablar de Don Bluth? No, tampoco voy a hablar hoy de Don Bluth. Después de todo, Don Bluth es más famoso por sus trabajos en películas de animación que por sus trabajos en videojuegos. Pues es el único animador que vale la pena. Todos los demás solo hacen lucecitas de colores que hacen bip bip. ¿Y qué me dices de Shigeru Miyamoto? Bueno, vale, ese es bueno. Masato Kato. ¡Jo, Titi! ¡Qué graficazos! Gary Winnick. ¡Hombre! Pero Maniac Mansion es Maniac Mansion. Menudos juegazos me estás poniendo aquí. Pero claro, yo tampoco tengo por qué saber quién trabaja en los videojuegos. Bueno, pues el animador del que voy a hablar hoy trabajó junto a Gary Winnick en el estudio que hizo Maniac Mansion. Es Steve Purcell. ¡Hombre! El dibujante de TVOs que ha trabajado en Lobezno, Fish Police y Sam & Max. También trabajó en los juegos de rol de Chaosium y participa como animador en la serie de Hanna-Barbera The Completely Mental Misadventures of Ed Grimley. ¿Cómo puedes conocer estas bizarradas y en cambio no saber nada de videojuegos? Porque Hanna-Barbera es un estudio clásico que durará 100 años. Los videojuegos, en cambio, son una moda puntual, algo muy de los 80. Aunque hoy día yo tampoco entiendo mucho de videojuegos, de niño me encantaban y había 3 estudios que me fascinaban. Nintendo, el estudio que hizo los primeros videojuegos que me llamaron la atención por su jugabilidad. Konami, el estudio que hizo los primeros videojuegos que me llamaron la atención por su diseño. Y Lucasfilms, luego rebautizado como LucasArts, el estudio donde trabajó Steve Purcell, que era la leche. Los primeros juegos de Lucas que conocí, Star Wars, Indiana Jones y el Templo Maldito y el arcade de Indiana Jones y la Última Cruzada, eran muy... Desde luego que Lucas no destaca por los juegos de plataformas. Aparte que esos juegos no los hizo LucasArts, ellos solo vendieron las licencias. Pero Maniac Mansion ha marcado un punto de inflexión en los juegos de aventura. Antes ya existían, por eso, las aventuras gráficas como las de Sierra. Conocía el Le Sweet Larry de Sierra, un juego entre comillas porno, en el que hay que escribir las acciones que queremos que haga el personaje, escribir las acciones sin saber qué acciones puede realizar, sin saber con qué puede interactuar, y en inglés. Y para postres es un juego donde cualquier cosa puede matarte. Nunca pasé de la segunda pantalla. Pero para Maniac Mansion, LucasArts ha desarrollado el sistema Scum, un menú con acciones e inventario en la parte inferior, de manera que eliges la acción y luego interactúas con el escenario. Esto mejora tremendamente la jugabilidad y al interactuar directamente con el escenario, también mejora la sensación de autoinserción. Comenzó una competencia entre Lucasfilms y Sierra en el mundo de los juegos de aventuras. Lucas, gracias al sistema Scum, ya había conseguido mejor técnica, así que le tocaba apostar por el arte. Su intención es que el jugador no se sintiera jugando un videojuego, sino interactuando con un mundo fantástico. Para ello contrataron al diseñador Steve Purcell.
Purcell ya había trabajado en un proyecto cancelado de LucasArts y en la portada de Maniac Mansion lo han recontratado para Zack McCracken, un juego sobre conspiraciones alienígenas. La producción del juego ya estaba en marcha, pero en el último momento tuvieron la idea de atiborrar el juego de humor absurdo, por lo que Purcell se encargaría de la portada del juego y darle un toque especial al juego mismo en algunos detalles. Zack McCracken. ¡Rollo japonesizador! Oh sí, los japoneses le añadieron su propio arte en su edición. Luego aprovecharon que tenían los derechos de uno de los personajes de aventuras más importante de todos los tiempos, Indiana Jones, para sacar la aventura gráfica de Indiana Jones y en la última cruzada. Y sí, aunque no tenemos el humor loco de Purcell, vemos un fantástico arte visual en 16 colores más realista, con fondos tridimensionales y close-ups elaborados que te introducen en el juego. Los dos primeros juegos que has dicho carecían de una historia coherente. Al final, la forma de jugar a ellos era ir probándolo todo con todo. Aparte, que el arte aún era precario. Y el de Indiana Jones, sí, Purcell se lució. Visualmente ya era atractivo. Y tenía una historia coherente, demasiado si tienes en cuenta que es una película que ha visto todo el mundo. Y para compensarlo, añadieron puzzles y laberintos, lo cual es una forma aburrida de hacer difícil un juego. Pero luego vino Loom. Una conmovedora historia de fantasía inspirada en el Lago de los Cisnes, con un arte fantástico. Resulta increíble que solo usen 16 colores. Sí, pero para recrear este concepto de película interactiva usaron escenarios pequeños para explorar, enigmas sencillos para resolver, no podías morir y el interfaz consistía exclusivamente en formular hechizos. Aunque era una buena historia, como juego era corto y demasiado fácil de resolver, pero poco después vino lo bueno, el gran Guybrush Threepwood. ¡Ese no lo conozco! Cuando me compraron mi primer PC me pasaron una serie de disquetes con juegos. Había disquetes de mega y medio con 2 o 3 juegos. La mayoría ocupaban un juego por disco, y en el lote había un tal Monkey Island que ocupaba 3. Cuando tienes 10 años entiendes lo que eso significa. ¡Un juegazo de la hostia! Pero el mejor videojuego que conocía en esa época era el Super Mario Bros. 3. Por lo que durante el viaje a casa fantaseé con un juegazo de un monito saltando plataformas y tirando cocos a sus enemigos, en tremendos gráficos de 16 colores y banda sonora de pitidos. Creo que nunca he visto mis expectativas tan superadas como aquel día. Monkey Island era una aventura gráfica que nada más empezar te introducía en su mundo. ¡Wow, Tete! ¡Qué graficazos! Y esa música es da booty. Sé lo que parece esto a día de hoy, pero cuando estás acostumbrado a ver juegos de 500 kilobytes, esto es realmente espectacular. No parecían gráficos y música de videojuego, eran ilustraciones y banda sonora en un videojuego. Steve Purcell se había esforzado en hacer un precioso arte, con fondos tridimensionales, personajes divertidos y sprites con animaciones muy variadas, y luego se las ingeniaron para adaptarlo todo en un PC. Monkey Island era una película de dibujos animados interactiva adaptada a las posibilidades de la máquina. En ocasiones, en los videojuegos de la época había animáticas que eran animaciones, sí, pero Monkey Island era completamente una película de dibujos animados y lo primero que te encontrabas antes de entrar a explorar la isla Melee y conocer a los disparatados piratas que la pueblan era una larga conversación entre dos personajes que no te planteaba el objetivo del juego. Te presentaba al protagonista, su mundo y su motivación: ser un pirata. ¡Ensartando a pérfidos bucaneros con tu afilada espada en plan mata-mata! No, tal y como te explican en la posada 3 piratas aficionados a la ultratóxica bebida conocida como grog. Para ser pirata en Monkey Island hay que dominar las ruines técnicas del robo, la laberíntica habilidad de encontrar tesoros y el mortal arte de la esgrima. ¡Ajá! ¡Ensartar bucaneros en plan mata-mata! Sí,
Pero aquí se hace esgrima escogiendo insultos. Según cuenta el Capitán Smirk, un espadachín musculoso que da clases de esgrima con un destartalado robot pilotado por un mono, para un pirata una espada afilada no hiere más que una lengua afilada. ¡Dios mío! ¡El videojuego parece escrito por Terry Pratchett! ¡Exacto! Es la clase de narrativa en la que una sucesión de gags de humor absurdo se encadenan para acabar contando una historia épica. En Monkey Island hicieron una historia épica original, buen arte, chistes graciosos y personajes con carisma, que tras resolver cada enigma apareciese una sorpresa, y a diferencia de los anteriores juegos, aquí no podías morir, porque el auténtico enemigo del juego no es el pirata fantasma LeChuck, es tu propia estupidez. Todo esto era una forma de motivar a los jugadores para que se estrujaran la cabeza resolviendo los enigmas. Pensemos que casi nadie tenía internet. No podías buscar las soluciones del juego a no ser que te compraras el libro de soluciones, por lo que los chavales iban a la escuela día a día preguntando a los compañeros cómo llevar una jarra de grog hasta la cárcel sin que se funda, o cómo conseguir el recogedor de plátanos del indio Caralimón. Lucas acabó editando la revista The Aventurer, donde explicaban trucos para avanzar en estos juegos. También contaban con tiras cómicas de Steve Purcell. Estos juegos eran muy complicados, pero las historias, y después el arte escénico, eran tan atractivas que enganchaban. El propio Purcell se quejó de las limitaciones del color EGA para su arte, y al ser un juego de éxito, 2 años después, Lucas realizó un remake en 256 colores. Para entender mejor el valor del trabajo de Purcell aquí, comparemos esa versión, la de 256 colores, con el remake que realizó Blizzard 18 años más tarde. ¿Veis eso? Es el cariño superando a la técnica. En cuestión de 3 años, LucasArts ya estaba considerada la mejor productora de videojuegos para PC. Cuffs. Does my arsenal look big in these pants? Go undercover. In these heels? With the long paws of the law. Somebody can be so cruel. Hang on for all new 7 Nights tomorrow at 10:30 on Fox Kids. Take the ride. And I was griping about being bored. Al año siguiente vino la secuela, Monkey Island 2, esta vez en 256 colores, con banda sonora MIDI, mejor historia, mejor concepto de juego, mejor arte y un final frenético y sorprendente. Para animar los sprites realizaron estudios de movimiento con actores. Es una obra maestra que aún hoy día se considera una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Purcell continuó trabajando en más videojuegos de Lucas, como Zombies Ate My Neighbors, de 1993, y con cómics como Defenders of Dynamatron City, pero él quería trabajar en Sam & Max. Fijaos si estaba obsesionado con esos personajes, que cuando se casó, añadió unos muñecos de Sam & Max en la tarta nupcial. Finalmente, el director de proyectos Ron Gilbert accedió a producir un videojuego de Sam & Max en 1992, con un equipo liderado por Purcell, Sam & Max Hit the Road, una road movie inspirada en las atracciones cutres de las áreas de descanso de las carreteras americanas, con humor muy loco y un diseño espectacular. También fue el primer juego de Lucas con elementos en CGI 3D. En esa época Lucas estaba on fire, y ya tenían varios equipos trabajando en varios proyectos. Purcell trabajó en los diseños de Herc's Adventures y Monkey Island 3. Y Monkey Island 3, sí, el diseño más en la línea de Steve Purcell quedaba muy bien. Era un buen juego y una buena historia, pero ya no se sentía como lo mejor que podían hacer. Parecía literalmente una película de animación y no de las mejores, y el final fue muy decepcionante. Era un buen juego, pero no perfecto. Purcell abandonó la producción a medias. Los juegos de Lucas estaban teniendo mucho éxito y valoraban su arte, pero había conseguido su sueño, una serie de televisión de Sam & Max.
The Adventures of Sam & Max Freelance Police de 1996, la serie fue emitida por Fox Kids en Estados Unidos y YTV en Canadá, y contaba con 24 episodios, de los cuales Purcell trabajó de guionista en 4. Al tratarse de una serie infantil, debieron bajarle el tono a estas historias que, a pesar de estar protagonizadas por antropomórficos cartoon, eran muy ácidas y de moral ambigua, y con todo y con esas aparecieron asociaciones de padres que la quisieron cancelar. Aún así, Purcell quedó contento con el resultado y, tal y como dijo, We have known how to remove some feathers along the way. Purcell trabajó en más cómics de Sam & Max y en un especial de Hellboy. Tras esto, en 1997, y tras el cierre de la serie de televisión de Sam & Max, fue contratado por Industrial Light and Magic, otra división del grupo Lucas, para trabajar como animador de efectos especiales. Comenzó con un proyecto de Frankenstein que nunca llegó a producirse, pero según los rumores, el arte conceptual de esta película se reaprovechó para Van Helsing. Estamos ya en los años 2000, y las aventuras gráficas comenzaron a sufrir una decadencia. ¿Por qué? ¡Si son la caña! Porque era la época del boom de los videojuegos 3D, y las aventuras gráficas eran un género ya bien definido en 2D. Para compensarlo o dar el salto a la 3D, tuvieron que mezclarlo con conceptos de otras clases de videojuegos que no siempre ofrecían una buena jugabilidad. Una de las variantes más usadas, pero que aceleró su decadencia, fue la de Myst, una película interactiva con puzzles ocasionales donde tienes que hacer clic en un objeto para que pase algo. Entonces a las aventuras gráficas se les pasó a llamar point and clicks. Sé que esto es una puñetería personal, pero Graphic Adventure como nombre de género implica algo grande, emocionante y espectacular. Point and click a mí me hace pensar en el Buscaminas. Me parece degradante para el género. Ya había medios que lo consideraban un género muerto, y el cierre de LucasArts, la cual no producía ninguna aventura gráfica desde la ya floja Monkey Island 4 en 1999, fueron los clavos del ataúd. Pero yo insisto en que esta decadencia fue un error por parte de los estudios. El género seguía teniendo un tremendo fandom en esa época. El género hoy sigue vivo, pero lejos de ser lo que fue. El equipo de Lucas en el 2000 intentaron saltar al terreno del cine, pretendían producir una película Monkey Island y otra de Sam & Max. Steve Purcell comenzó a preparar arte conceptual para la película de Monkey Island, pero en el 2003 Disney estrenó Piratas del Caribe, con lo cual si producía Monkey Island les podían acusar de plagio, por lo que los inversores se retiraron del proyecto. Al ser los derechos de LucasArts y estas pertenecer actualmente a Disney, es francamente improbable que Disney vaya a producir una película Monkey Island. Piratas, zombies, humor absurdo, estética barroca. Es como si Disney hubiese plagiado Monkey Island. Eso es muy relativo. Pensemos que una de las principales influencias de Monkey Island fue la atracción de Disneylandia de Piratas del Caribe. La idea era que el juego fuese como un desfile hilarante de clichés de piratas. Pero sí, hay malas lenguas que comentan que la película de Piratas del Caribe copió conceptos de Monkey Island, que incluso copiaron conceptos de la película que estaban preparando. Tras haber cancelado el segundo videojuego de la saga en el 2005, Lucas perdieron los derechos de Sam & Max, y Purcell pudo pasar a producir videojuegos de Sam & Max para Telltale Games. Sam & Max Save the World y Sam & Max Beyond Time and Space, y el webcómic de Sam & Max, que ganó un premio Eisner, el máximo galardón del mundo del cómic. También realizó para este estudio los diseños de Tales of Monkey Island, la quinta entrega, mejor que la anterior, pero lejos de la maravilla que fue. Y en el 2010 produjo su último videojuego, Sam & Max The Devil's Playhouse. Con un mercado de la animación CGI pujante y un mercado de las aventuras gráficas menguante, Purcell acabó siendo fichado por Pixar, donde trabajó como doblador y diseñador para Cars. También participó en la producción de Ratatouille, y como codirector y guionista de Brave, donde también hizo la voz del cuervo. Actualmente aún continúa en Pixar, pero claro, Pixar jamás producirá algo como Sam & Max, ni de lejos. El arte de Steve Purcell forma parte de mi infancia tanto como el de Don Bluth, Uderzo o Akira Toriyama,
influenciado por el humor de los hermanos Marx y los Monty Python, ha sabido expresar el humor absurdo por medio de unos diseños mutantes de una increíble belleza. Si no fuera por su obsesión por Sam & Max, podría haber triunfado más allá del mundo del videojuego. Obras suyas como Monkey Island o Maniac Mansion también eran muy buenas, pero no, orientó su carrera profesional a trabajar con Sam & Max. Que conste que me encanta Sam & Max, pero son unas historias demasiado ácidas, sádicas, casi undergrounds. No podría tener una salida comercial como Cars. Así que ahí tenemos a Purcell. En Pixar sí, pero de segundón. ¡Adiós, titis! Hasta pronto.